Buenas tardes a todos, a todas asistentes a este quinto webinar acerca de las soluciones de Office 365 y en particular de Microsoft Teams. Y en este caso, para este quinto webinar, a diferencia de los que hemos hecho atrás, vamos a salirnos un poquillo de la senda de Teams para irnos a otra herramienta que es Microsoft SharePoint para una acción concreta que vamos a realizar y que en muchos casos es necesaria cuando estamos intentando crear nuestras bibliotecas de contenidos con algo más customizadas, algo más personalizadas en cuanto a permisos, y eso se puede realizar a través de la propia herramienta de SharePoint, un poco más allá de Teams. Teams, evidentemente, tiene la integración de SharePoint como de otras tantas herramientas, pero cuando ya se trata de hacer algo más de configuración, un poco más profundo, pues claro, ya para este tipo de casos sí es necesario irse a las herramientas naturales, ¿no? Que en este caso sería SharePoint. Para hacer un poco para ponernos un poco en contexto sobre hasta dónde hemos llegado en todos los webinars que hemos realizado hasta el momento. Recordemos que en el primer webinar hicimos un repaso muy global sobre Teams como herramienta y en particular de cómo crear equipos y canales. La web de testmaker.es/webinars vamos a ir subiendo todos estos vídeos, para todos los vídeos, todas las grabaciones que hemos ido realizando en los webinars para que lo podáis ir revisando. Ya en los webinars anteriores hemos estado ya haciendo uso del área de publicaciones de Teams. Eso fue en el segundo webinar. En el tercero hicimos mención acerca de los archivos, de las videollamadas, perdón, de las videollamadas y las reuniones por videollamadas a través también de publicaciones dentro de Teams. Y ya en el cuarto sí hicimos un repaso acerca de la compartición de ficheros dentro de esa herramienta entre los diferentes usuarios. Pues en este quinto webinar, como vamos a mostrar ahora en la agenda, vamos a hacer unas acciones concretas sobre SharePoint dentro de Teams, en cuanto a, en primer lugar, cómo entendemos que está integrado SharePoint dentro de Teams y cómo funciona, un poco en consonancia a lo que ya hicimos en el cuarto webinar. Después, la necesidad que nos puede surgir de la creación de una biblioteca de documentos que sea diferente a la que ya se nos proporciona por defecto cuando creamos un nuevo equipo, que ya ahora lo mostraré por pantalla, pero cuando se creaba un nuevo equipo en Teams, automáticamente, al margen de otras pestañas como por ejemplo publicaciones, bloc de notas del team, que puede ser de clase, por ejemplo, y otras tantas funcionalidades, se nos generaba una biblioteca de documentos llamada archivos, que es donde van a parar pues todo ese contenido, ¿no?, compartido. Pues podemos crear otras bibliotecas de documentos, es lo que vamos a hacer en el webinar que toca ahora. Y además, el cómo poder asignar los permisos a los diferentes roles que encontramos dentro de Teams, que como ya sabemos son el rol de propietario, que en un team de tipo clase está más enfocado a los profesores, el rol de tipo miembro, que estaría centrado en los alumnos, y el rol de tipo invitado, que son pues, bueno, estas cuentas que no pertenecen propiamente a la organización o entendiéndose así como al centro de enseñanza, que proporciona sus cuentas con sus dominios a todos los usuarios, ya sean alumnos, profesores, personal del centro, que son de la propia organización. Pues bien, si quisiéramos integrar en los equipos digamos, a invitados a que sean de otras organizaciones diferentes, pues entonces lo podremos hacer a través de ese rol. Y bueno, posteriormente, una vez que podamos asignar los diferentes permisos, los determinados permisos en SharePoint a una determinada biblioteca de documentos que queramos crear y personalizar, poder subirla a la biblioteca de Teams.
poder hacer esa subida a Teams, que ahora lo vamos a ver, y que puede resultar bastante útil. Entonces, sin más, vamos a ir a la ventana de Teams, donde ya tenemos el entorno que teníamos creado de los webinars anteriores. Para los que nos hayáis seguido en los 4 primeros webinars, pues eso, ya hemos creado equipos nuevos. De cada equipo hemos ido pues escribiendo en publicaciones todos aquellos mensajes, publicaciones, anuncios que hemos ido mostrando para mostrar la funcionalidad de publicaciones, y archivos. Archivos, como ya hemos adelantado, es una integración de la herramienta Microsoft SharePoint dentro de Teams. Microsoft SharePoint es un sistema de gestión de ficheros de uso compartido. Se puede entender como un lugar donde se va a centralizar, digamos, todos esos documentos, todos esos ficheros, todas esas carpetas que van a estructurar todo ello dentro de un entorno de uso compartido, colaborativo. Por tanto, podemos definir que las bibliotecas de documentos de SharePoint va a haber una creada por defecto llamada archivos por cada uno de los canales que se vayan creando. Entonces, cuando se crea un equipo nuevo con su canal general nuevo, va a generarse automáticamente esta biblioteca de contenidos archivos que es de propiedad de SharePoint. Y esta no es más que una integración, una instancia de SharePoint dentro de Teams. Si creáramos otro canal nuevo, como por ejemplo aquí en informática, pues la semana de la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, lo vamos a crear público. Pues el formato que tiene este nuevo canal, como ya hemos dicho en otros casos, en otros webinars, pues se mantienen, pues sobre todo estas dos pestañas, que son las de publicaciones y las de archivos, y claro, este archivo ya es diferente al del canal general. Todo lo que se vaya a subir dentro de esta biblioteca archivos del canal Semana de la IA es propio y para los usuarios que componen, digamos, este canal. Al ser un canal público, serán los mismos usuarios que los que están en informática. Si fuera un canal privado, ya sí tendría otro tipo de ámbito. Si este canal privado solo tuviera a otra persona y a mí, solo nosotros dos y no el resto del equipo, tendríamos acceso a esta biblioteca de contenidos que está dentro de archivos. Bien, volviendo a matemáticas, claro, nosotros lo que habíamos dejado claro desde, al canal general de informática, lo que habíamos dejado claro, sobre todo en el cuarto webinar, sobre la gestión de archivos, es que cuando generamos un equipo de tipo clase, como informática de cuarto de primaria o matemáticas o lengua y literatura, en los que están involucrados tanto profesores como alumnos, una de las últimas actualizaciones, si bien no recuerdo allá por el verano de 2019, una de las actualizaciones tras el verano que trajo consigo Teams era la de incluir esta carpetita de aquí única y exclusivamente en los equipos de tipo clase. Si, por ejemplo, departamento de matemáticas, que es un team de tipo docente, en archivos, como podéis ver, pues no existe dicha carpeta. Digamos que todo el contenido que se encuentra dentro del archivo es de dominio público absoluto. Tanto propietarios como miembros de este equipo pueden hacer y deshacer a su antojo dentro de todo los contenidos que hay en archivos de un team que no es de tipo clase. Pero en un team de tipo clase sí encontramos esta nueva carpeta, materiales de clase. Materiales de clase, como ya se anunció en el anterior webinar, es una carpeta destinada para que los profesores puedan tener un espacio donde poder subir contenido y tener la certeza, la seguridad de que los alumnos no puedan modificarlo ni puedan eliminarlo. Los alumnos pueden verlo, los alumnos pueden descargar el contenido, pero no lo pueden editar ni lo pueden eliminar. Entonces ya tiene un espacio un poco más personalizado, no tiene estrictamente una biblioteca de dominio público, sino que ya existe una pequeña
un pequeño filtro, que es esta carpeta donde ya los alumnos aquí ya tienen más restricción. Lo podemos comprobar desde la cuenta de un propio alumno. Ahora mismo estoy con mi cuenta de Juan Carlos García, que soy propietario de este equipo. Si entro dentro de materiales de clase, hay una serie de ficheros, como por ejemplo mini cuestionario IP, que es un fichero Word y por tanto es editable. Yo evidentemente cuando entro aquí con mi perfil de propietario o de profesor, yo puedo tomar este test inicial y evidentemente de aquí puedo escribir lo que sea. Sin embargo, voy a salir de aquí. Sin embargo, si entro con la cuenta de un alumno, que es este de aquí, que tiene perfil de alumno y está dentro del equipo de informática, cuando accede a archivos, ve que materiales de clase tiene además este icono de aquí que le está ya indicando que es un directorio de solo lectura. En el momento en el que entra, se da cuenta de que todos los ficheros solo son de lectura. Si entramos con el perfil del alumno dentro de este fichero .doc, evidentemente lo que esperamos es que el alumno no pueda editar este fichero. De hecho, pinchamos aquí donde yo había pinchado antes y por más que yo pinche o deje de pinchar, aquí no se puede escribir absolutamente nada. De hecho, no me da ninguna opción de edición de texto. Lo único que me permite es iniciar una conversación pues, con los diferentes usuarios que pueden tener acceso a este documento para, bueno, para poder comentar sobre este documento y descargarlo. Al menos de esta manera el docente se puede asegurar de que todo lo que ponga aquí dentro, que puede ser perfectamente el temario de la clase, pues los alumnos solo puedan verlo, que le puede interesar, pero que no lo puedan modificar. Bueno, en ese caso ya tenemos, digamos, una biblioteca de documentos un poco más personalizada, lo que nos permite estos archivos de un team de tipo clase. Pero es cierto que podemos pensar todavía un poco más allá. Vamos a volver al team de profesor. Podemos pensar en lo siguiente, y desde luego este caso a mí me lo han preguntado muchas veces y a nosotros incluso nos ha valido en determinados momentos. Y es, vale, cuando yo genero un equipo nuevo o un canal dentro de un equipo que es nuevo, me genera automáticamente archivos. Pero, ¿y si yo quiero otra biblioteca de documentos en la que los privilegios sean diferentes a cómo me los define este archivo que se genera automáticamente? Y si yo, por ejemplo, necesito una biblioteca de documentos en la que solo tengamos acceso los profesores y los alumnos no solo no pueden editar el contenido, sino tampoco deben verlo. Entonces, ante esta circunstancia, por defecto y tal como se plantea la situación, cuando se genera un equipo desde el principio, no tenemos esa posibilidad. No se nos presenta porque no se ha generado más bibliotecas allá de la de archivos. Para eso hay una solución. Para eso la solución es crear bibliotecas de contenido, bibliotecas de documentos personalizadas, más digamos, con una serie de privilegios personalizados que lo tendremos que hacer desde SharePoint y posteriormente lo tendremos que subir aquí a Teams. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder a SharePoint y para ello primero, sabemos que estamos trabajando sobre el team de informática y nos vamos al lanzador de todas las aplicaciones que tenemos con nuestro licenciamiento en Office 365 y vamos a acceder a la herramienta Microsoft SharePoint. Bien, lo primero que me muestra SharePoint en mi cuenta son los diferentes sitios a los que yo tengo acceso. Cada vez que me creo un equipo en Teams, se genera automáticamente su sitio en SharePoint, porque realmente, aunque aquí en archivos estamos viendo una instancia, una integración, digamos, de SharePoint dentro de Teams, pero detrás de archivos hay mucho más. Si nos vamos a informática de cuarto de primaria A y pinchamos en ella, ya estamos aquí, o sea, por si no lo habéis visto, de toda la lista que yo tengo, aquí abajo estaba informática, de cuarto de primaria. Si entro aquí, me va a hacer, bueno, en primer lugar,
Un breve resumen, además está aquí todo el inicio en el que todo esto se puede personalizar, digamos, que es la vista principal de este sitio dentro de de SharePoint. Y, por ejemplo, lo que más nos puede interesar es todos los documentos que se suben a este team y a sus diferentes canales. Todo eso lo vamos a encontrar en documentos, que está aquí. Y en documentos, en primer lugar, nos va a mostrar los diferentes canales que hay. Todavía se está terminando de configurar, porque lo acabamos de crear, el nuevo canal que hicimos de la semana de la inteligencia artificial. Pero si entramos en general, podemos ver, bueno, informática de un segundo, porque puede ser que no haya escogido exactamente la carpeta que... Lo vamos a probar con otra carpeta. Puede que no se haya configurado porque al haber creado el equipo recientemente no se me haya terminado de configurar. Lo vamos a hacer para lengua y literatura, que eso sí, estoy seguro de que está terminada de configurar. Entonces, vamos a SharePoint nuevamente y esta vez voy a buscar el de lengua y literatura porque puede que el otro no se haya terminado de configurar. Que está... Lo vamos a buscar. Si no, lo vamos a hacer con otro. Lengua y literatura es este de aquí. ¿Veis? Ya de esa manera lo he buscado de otra manera. Este es el team. Vamos a hacer un vistazo a lo que había en archivos de este team de lengua y literatura. Vamos a añadir ficheros para poderlo ver con más atención. Voy a añadir aquí este doc que estaba antes en el team de informática. Y de fuera de general voy a subir esta imagen. Ya veis que arrastrando es bastante sencillo subir contenido dentro de archivos. Volvemos a lengua y literatura. Veis que ahora sí, si volvemos al team, los diferentes canales de los que se compone el equipo lengua y literatura son biblioteca de clase y generación del 27. Si volvemos a SharePoint, en documentos, primero tenemos los documentos en general, canal biblioteca de clase y generación del 27, que son los que habíamos visto antes. Si nos vamos a general, en la raíz tenemos que encontrar este de aquí, que es la imagen que yo había subido, BB8, que es esta de aquí, y ya vemos que perfectamente es lo mismo que podemos ver a través de Teams. Y los materiales de clase no están exclusivamente aquí, están aquí abajo. Si nos vamos a materiales de clase, entonces vemos este mini cuestionario IP, que es el que habíamos metido aquí dentro. Bien, esto era un poco para situarnos dentro del equipo que habíamos creado y para ver los documentos que estábamos subiendo en el equipo. Ahora lo vamos a aplicar sobre la misma equipo de lengua y literatura. Vamos a suponer la necesidad que habíamos dicho antes. Vamos a crear una nueva biblioteca de contenido que en este caso va a ser de acceso única y exclusivamente de los propietarios o los profesores. Los alumnos ni siquiera lo van a poder ver. Entonces, en ese caso, nos vamos a ir a... ahora tenemos que ir a contenido del sitio. Dentro de la columna aquí en SharePoint tenemos que ir a contenido del sitio. Dentro, una vez que hemos escogido lengua y literatura, nos van a aparecer a continuación todo el contenido de este sitio, del sitio de lengua y literatura, que entre ellos está pues, todos los documentos, que si materiales de clase, son todo, sobre todo bibliotecas de documentos que están previamente creadas, preconfiguradas en el momento en el que se genera el equipo. Y lo que vamos a hacer nosotros es crear una nueva, porque de las que hay aquí no nos sirve ninguna. Vamos a crear una nueva que la vamos a llamar zona profesor. Y para ello le vamos a dar nuevo y lo que vamos a crear es una biblioteca de documentos que va a tener un formato, una morfología parecida a la de archivos que tenemos en Teams, pero a la que le vamos a llamar zona profesor. Entonces, hacemos clic aquí y lo siguiente que nos pide es bastante sencillo. Vamos a poner un nombre, zona profesor, y se le puede poner una descripción opcional. Solo acceso a los profesores.
propietarios o profesores. Entonces, de esta manera vamos a crear esta biblioteca de documentos. Y bueno, ahora mismo lo que nos aparece, digamos, es el formato idéntico al que estamos viendo aquí, si os dais cuenta, en esta integración de SharePoint dentro de la que corresponde a archivos, en este caso, que toda la botonera, toda la interfaz es similar a la que encontramos aquí. Evidentemente todavía no hemos subido ningún tipo de fichero. Lo que vamos a hacer ahora, porque todavía no lo hemos conseguido todo, evidentemente ya tenemos creada la nueva biblioteca, pero lo que nos falta por definir son los permisos que nos puedan, los permisos que nos puedan ofrecer el hecho de que solo los profesores puedan acceder a esta carpeta y los alumnos no. Entonces nos vamos a ir nuevamente a contenido de sitio, donde acabamos de crear esta zona profesor, donde ya está aquí como biblioteca de documentos en la que ahora todavía no tiene ningún documento. Y en vez de acceder a ella, porque estaríamos accediendo al mismo sitio donde estábamos hace un momento, vamos a darle a los tres puntitos y vamos a configurarla, esta biblioteca de documentos nueva. Bueno, entre las muchas opciones de configuración que tiene una biblioteca de contenido creada dentro de un sitio, como es nuestro equipo de Teams, pues se puede cambiar el nombre de las listas, descripción, navegación, configuración de versiones, de validación, etcétera, etcétera. Y muchos otros aspectos de configuración que son para realizar otro webinar más adelante que ya haremos en adelante, mirando todavía más allá, más profundamente las opciones que nos permite SharePoint para poder crear sitios complejos y bastante personalizados. En este caso, lo que vamos a definir principalmente son los permisos. Para ello, aquí tenemos la opción. Permisos para esta biblioteca de documentos que es Zona Profesor. Y bueno, cuando accedemos aquí, lo primero que vamos a ver ya nos hace pensar en qué estamos. Estamos en el lugar donde podemos configurar los privilegios de cada uno de los roles que tienen los usuarios dentro de la herramienta Teams. ¿Cuáles son los roles dentro de Teams que habíamos repasado en los anteriores webinars? Pues owners, que sería en este caso los propietarios, y los propietarios en un team de tipo clase pues serían los profesores. Miembros, que en un team de tipo clase serían los alumnos. Y visitor, que serían los invitados. Ya de entrada, estos son los permisos que me concede esta biblioteca de contenido que acabamos de crear por defecto, que sería para los invitados, que por supuesto siempre son el rol que va a tener menos privilegio, solo tiene permiso de lectura del contenido que exista dentro de esta biblioteca de documentos, que es la de Zona Profesor. Los miembros o alumnos solo van a tener permiso, bueno, solo entre comillas, van a tener permiso de edición. Pasa lo mismo con archivos. Omitiendo la carpeta materiales de clase, el resto de archivos es de dominio público y por tanto los miembros o alumnos también podían editar. Y aquí se puede ver que esta, que tiene la misma morfología de inicio que la carpeta archivos, pues permite a los miembros editar. Y a los propietarios, pues, además de editar, les conforma como el rol que tiene el control absoluto de esta biblioteca. Pues bien, así de entrada, como ya estáis viendo, no me permite poder modificar los roles, por así, los privilegios de cada rol. Para poder modificarlo, lo primero que tendremos que hacer es hacer clic en este botón de aquí, que es para dejar de heredar estos permisos. Que más adelante, ¿para qué? ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder crear unos permisos nuevos. Entonces, vamos a hacer clic en este botón. Aceptamos. Y ahora sí tenemos la libertad para poder definir los permisos que vamos a ver a continuación.
Por ejemplo, para zona profesor, ¿cuál era nuestro cometido? Lo principal es que los propietarios sean los únicos que tienen permiso para poder ver el contenido. Ya de entrada sé que tanto los invitados como los miembros no deberían ni tan siquiera ver lo que hay aquí dentro. Entonces, directamente para ambos casos, tanto miembros como invitados, vamos a realizar el mismo cambio de privilegio. Pero vamos a repasar antes cuáles son los diferentes ámbitos de actuación de privilegios que pueden tener un rol u otro, en este caso, en una biblioteca de contenido. Vamos a pulsar, por ejemplo, a los miembros, a los alumnos. Pinchamos en ellos y los vamos a editar. No vamos a quitarlo aún, vamos a editarlo. Ahora me va a enseñar los diferentes tipos de permisos que puede tener un determinado rol dentro de una biblioteca. En este caso estamos hablando de los miembros y lo que nos define por ahora son todos estos, que por defecto, ¿qué puede hacer un alumno? ¿Qué puede hacer un miembro dentro de esta carpeta tal y como se crea por defecto? Pues agregar, editar y eliminar listas, puede ver, agregar, actualizar y eliminar elementos de la lista y documentos. Todo eso es lo que puede hacer de entrada. Esto ya de entrada se puede cambiar. Por ejemplo, si quisiéramos quitarle el permiso de edición y dejarlo de la misma manera que está confeccionada la carpeta materiales de clase de archivos, recuerdo, vuelvo a Teams. Esta de aquí, esta carpeta materiales de clase que antes vimos con el perfil del alumno, que no podía editar, por ejemplo, el fichero Word. Pues esta carpeta tiene los permisos si cambiáramos este editar por este leer, porque de esta manera el alumno solo podría ver las páginas y los elementos de la lista y también los puede descargar, por supuesto, pero no puede ni agregar, ni actualizar, ni eliminar tanto las listas como los elementos que la componen. Entonces, si cambiar un permiso sería tan sencillo como cambiarlo tal y como yo lo he hecho, dándole a aceptar, y ya me aparecería aquí el nuevo nivel de permiso que tendría, que en este caso sería leer. Darse cuenta que el permiso de leer es el mismo que de inicio se le suele dar a los invitados, que ya de por sí los invitados deben tener los mínimos privilegios posibles, pero este es el mínimo que se puede tener. Pero esto no nos cambia nada, porque ahora mismo los alumnos pueden leer. Lo que nosotros queríamos no era una carpeta similar a materiales de clase, sino una carpeta a la que solo pudieran acceder los docentes, los profesores, y poder leer y ver y editar. Los alumnos ni tan siquiera poder leerlo. Así que directamente lo que podemos hacer es seleccionar a los miembros, podemos editarlo y quitar todas las opciones, o directamente seleccionar a los miembros y quitarle el permiso de usuario de raíz. Y de esta manera ya me estoy asegurando que los miembros, en este caso, no podrían leer el contenido de esta carpeta, y con los invitados vamos a hacer lo mismo. Entonces, de esta manera estamos permitiendo que solo los propietarios ahora mismo son los que tienen algún tipo de permiso sobre esta carpeta. No solo algunos, sino el control total. Bien, pues ya tendríamos confeccionado los nuevos permisos para esta nueva biblioteca que hemos creado, que es Zona Profesor, donde el profesorado puede tener ese espacio dentro de un equipo donde también pueda albergar alumnos, pero tener la seguridad de que esos datos no van a verse comprometidos en ningún momento. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a volver a contenido del sitio, donde inicialmente está la biblioteca de documentos de Zona Profesor, que está aquí, y lo que vamos a hacer ahora, una vez que la hemos configurado, es llevárnosla hacia Teams. Vamos a aparcar un momento SharePoint y volvemos a Teams. La pregunta, vale, tengo archivos, ahora me he creado una nueva biblioteca de documentos que es Zona Profesor, pero evidentemente Zona Profesor no la tengo aquí, la tengo que añadir. Para añadirlo, como cualquier otra funcionalidad que se añade a Teams y que pueda enriquecer
el contenido y la funcionalidad de nuestro equipo, lo que tenemos que hacer es añadir una nueva pestaña. Entonces le damos a agregar una nueva pestaña. Y entre las opciones que me ofrece, todas las de aquí arriba son, excepto YouTube, son propias de Office 365, está esta primera de aquí. El poder agregar, como bien indica su nombre, una biblioteca de documentos similar a la que nosotros hemos creado. Hacemos clic aquí y directamente lo que podemos hacer es seleccionar para ir navegando sobre los diferentes sitios de SharePoint, algunas de las que nos proponen, o usar un vínculo de SharePoint. Aquí ya lo que me está pidiendo es una URL y tenemos que conseguir esa URL. Volvemos a SharePoint, a contenido del sitio, donde ya tenemos aquí zona profesor ya configurada con sus permisos. Le damos a mostrar acciones y esta vez, al igual que antes, vamos a darle a configuración. Y en vez de darle permiso, ahora lo que habría que hacer es, aquí arriba nos lo indica directamente la dirección web de esta biblioteca de documentos. Entonces me copio este enlace, me vuelvo a Teams y lo pego aquí. Le doy a ir y ya me ha seleccionado a qué sitio se refiere, en caso de que no lo pudiera haber encontrado antes. Le doy a siguiente y ahora me va a decir, digamos, cuáles de los contenidos o cuáles de las bibliotecas que pertenecen al sitio Lengua y Literatura cuarto de primaria A es la que quiero seleccionar. Pues la de zona profesor. Además lo voy a publicar en el canal para que se vea. Le doy a siguiente. Y además a la propia pestaña que se va a crear, al igual que ya hay una pestaña para archivos, se me va a crear ahora una nueva para esta zona profesor que hemos creado. Entonces le podemos poner un nombre a la pestaña. Yo le voy a poner zona profesor. Y le damos a guardar. Y de esa manera, al igual que teníamos con archivos por un lado es la biblioteca de documentos que tenemos de dominio público dentro de este team, de este canal general, y zona profesor es la que acabamos de importar, que tiene la misma forma, digamos, es una instancia de SharePoint dentro de Teams, pero en este caso solo para los profesores. Y diréis, ¿cómo lo podemos comprobar? Lo vamos a comprobar ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer es subir un fichero aquí. Vamos a subir, por ejemplo, este fichero PDF. ¡Ay! Me ha ido sin... Lo he abierto sin querer. Lo voy a subir aquí. Bien. Yo porque soy propietario. Yo porque soy profesor. Yo puedo ver esta zona profesor que he subido y que solo y que por permiso, evidentemente, yo tengo acceso. Pero vámonos a la cuenta del alumno, que la tenemos aquí al lado, a la cuenta del alumno José Pérez, y nos vamos a Lengua y Literatura. Y aunque le aparezca la zona profesor, cuando hacemos clic en ella, nos está diciendo que este alumno no tiene acceso a estos archivos. Que compruebe, te indica si el sitio está disponible, vuelve a intentarlo, pero realmente es porque este alumno ya no tiene acceso, ya se ha creado esta biblioteca de documentos concretamente para que los alumnos no puedan ni tan siquiera ver su contenido. Entonces, de esta manera, lo que hemos conseguido es crear una nueva biblioteca al margen de la de archivos que en esta ocasión nos permita poder tener un mejor control de los contenidos que vayamos subiendo y que los alumnos pues, no puedan comprometer la seguridad de ellos. Y bueno, de lo que queríamos mostrar en este webinar sobre cómo crear este tipo de nuevas bibliotecas de documentos, ha sido todo lo que queríamos explicar. Es cierto que dentro de SharePoint hay muchas otras opciones que se pueden ver para llevarlas a cabo, pero es una herramienta bastante profunda en la que haría falta otras tantas sesiones de webinar solo para poder sacar todo el partido de SharePoint, pero dentro del ámbito de Teams, que es lo que a nosotros nos atañe, le hemos sacado un uso bastante interesante a esta herramienta que nos proporciona Microsoft como es SharePoint integrada dentro de Teams. Así que
Si quiere añadir algo mi compañero José Antonio, que también está en el directo. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por tu demostración. José Antonio. Sí, ¿me escuchas, Juan Carlos? Hola, Juan Carlos. Sí, ahora te escucho. Ahora me escuchas, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por tu demostración. Vamos a pasar, como siempre hacemos, al espacio de preguntas y respuestas del evento en directo. Vamos a ver los intervinientes, los asistentes, qué tipo de cuestiones tienen. Vamos a esperar un minutito. Sí, mira, tenemos ya una primera pregunta, Juan Carlos. Nos dice Bruno, buenas tardes. ¿Esto es lo mismo que si compartes un documento desde OneDrive? No la pregunta en sí puede que no la entiendo, porque dice, ¿esto es lo mismo? ¿Esto a qué te refieres con esto? Porque bueno, dentro de archivos ya hemos visto en el webinar 4 que a través de que los archivos que se pueden cargar, aparte de los que se pueden cargar directamente desde el equipo, si nos vamos a publicaciones, se pueden cargar ficheros dentro de nuestro equipo que van a parar directamente a archivos desde nuestra nube de OneDrive. No sé si se refiere a esto, pero SharePoint es una herramienta que es una biblioteca de documentos para equipos compartidos y OneDrive es la nube. Entonces, y por supuesto, dentro de archivos, además, se puede sincronizar el contenido que tengamos, digamos, alojado en OneDrive para este dispositivo. No sé si... estoy viendo la... Sí, hace una... Vuelve hace a una escribir Bruno. hace una Sí, aclaración a la es duda. al hacer un documento colaborativo. Al hacer un documento colaborativo, al hacer un... ahora mismo que se comparte... si me ves... Junior... Sí, te escucho. Se puede responder a la duda, porque... Sí, bueno, básicamente la cuestión no sabemos si realmente lo que se refiere es si ese documento colaborativo en el momento que se trabaja está directamente en OneDrive o en SharePoint o en los dos sitios. Digamos que muchas veces es verdad que al principio el esquema principal de cuando se trabaja en Teams, compartiendo archivos y documentos, no es Teams y OneDrive directamente, sino hay como un triángulo siempre que está, digamos, OneDrive, que es el lugar donde se organiza todos los equipos y todos los usuarios. Luego OneDrive es la nube donde se deposita y Teams, digamos, que es el que controla todo, el que le da interfaz a todo lo que se trabaja entre usuarios y equipos. Sí, supongo que iría por ahí la intención de la pregunta. Bueno, también nos traslada Rafael, Sí. Juan Carlos, sí, se pueden tener archivos ocultos en la carpeta de materiales de clase y hacerlos públicos cuando interesa al profesor. Claro. Desde Teams, desde lo que nos proporciona Teams para poder crear aquí carpetas, no, desde Teams no. Ya habría que acceder a SharePoint precisamente para poder crear carpetas que también podamos configurarles los permisos. No es, digamos, que puede que entienda la pregunta como puedo hacer una carpeta que temporalmente la tenga deshabilitada y la habilite solo de un clic. Ahora mismo con la integración de SharePoint dentro de Teams, no. Lo que se podría hacer es crear una carpeta con permisos específicos para que solo lo pueda ver el profesor y no los alumnos, y cuando el profesor lo estime necesario, dentro de propios materiales de clase, alojar esa carpeta y darle el permiso a los alumnos cuando quiera. Pero eso lo tendría que configurar desde SharePoint y no desde Teams. Pero sería todo a través de configurar todo ese conjunto de carpetas que se quieran ocultar en el sitio que sea, como por ejemplo materiales de clase, pero se tendría que hacer esa configuración desde SharePoint en el momento en el que se necesite. Si es para que los alumnos no lo vean de manera temporal, pues en ese momento esa carpeta tendrá que tener una visibilidad solo para los propietarios y después modificarla. Creo que con eso he podido responder a la duda. Muy bien, Juan Carlos, vamos a esperar si hay alguna cuestión más.
Mientras, mientras nos llega alguna cuestión más, indicaros que os he dejado en la sección de preguntas y respuestas. Habréis visto que el moderador ha dejado también un nuevo párrafo donde se refiere al código que os facilitamos por esta sesión webinar. Ese código, si accedéis a la página que se muestra ahí, education.microsoft.com, podéis canjearlo con vuestro usuario de Office 365. Y además de que en el momento que lo canjeéis, podéis convertiros en un educador innovador en Microsoft, es decir, un MIE. También lo podéis utilizar para la acumulación de puntos en caso de que ya seáis todos MIE. Bueno, yo dejo aquí esta transparencia simplemente por si os surge alguna duda ya posterior y después de este webinar y no la queráis trasladar. Aquí está el correo electrónico a través del cual nos la podéis lanzar. También recordaros que bueno, tenéis a vuestra disposición la web de techmakers.es/webinars, a través de la cual podéis consultar pues todos los webinars que vamos a ir haciendo en adelante. Además de este que estáis haciendo ahora mismo, pues tenéis aquí la agenda con el resto de webinars que haremos hasta el lunes 30. Todo en techmaker.es/webinars. Vale, sí, nos contestaba ya finalmente Rafael que le queda clara la cuestión que nos lanzaba, ¿vale? Vale. Bueno, pues parece que no tenemos más cuestiones, así que damos por finalizado este webinar, quinto, ¿verdad? Este es el quinto webinar. En el día de hoy todavía tenemos la realización de un sexto webinar muy interesante, ¿verdad, Juan Carlos? Muy interesante porque es una funcionalidad propia de Teams. En este caso no viene integrada de otra herramienta. Es la función para poder elaborar, revisar y calificar las tareas que se puedan llevar a cabo en clase, que se puedan asignar a los diferentes alumnos que componen un grupo. Y es una manera de ver todo lo sencillo que resulta de crear esas tareas y de evaluarlas en un único punto, en un único lugar, sin tener que preocuparse de descargas, de subidas, etcétera, etcétera, sino que es una funcionalidad bastante interesante que tiene Teams, que va mejorando además y muy útil para el equipo docente. Muy bien, Juan Carlos, pues nada, pues damos las gracias a todos los asistentes a este webinar en directo. Y nada, os esperamos, como bien dice Juan Carlos, en los siguientes webinars. Podéis consultarlo en www.techmaker.es/webinar. Así que nada, muy buenas tardes a todos. Un saludo. Un saludo, buenas tardes. Gracias.